Bueno, hoy vamos a hablar del patrón mandibulado, del patrón ñatostomata. La traducción literal sería mandibulados, los que tienen mandíbula, y vamos a hablar de ellos, de sus relaciones filogenéticas y taxonomía, sus caracteres distintivos. Vamos a hablar de teorías sobre el origen de la mandíbula, sobre el origen de los dientes y el origen de los miembros pares. Estos van de la mano, como vamos a ver a lo largo de la clase. Y vamos a hablar de los dos primeros grupos de mandibulados de acuerdo al registro fósil, los placodermos y los acantodianos. Bueno, aquí tienen ustedes imágenes de lo que corresponde a los mandibulados. Ñatos significa mandíbula, y el sufijo ata son por posesión, serían los que tienen mandíbula, los mandibulados. Y aquí tienen ustedes una imagen de Dunkolostios, que últimamente se ha hecho estrella de cine, que es uno de los primeros mandibulados, un placodermo, tiburones, peces óseos, anfibios y reptiles, aquí faltaría el reptil, aves y mamíferos que están dentro de este grupo. Bueno, los mandibulados es un grupo monofilético. Las mandíbulas corresponden a una sinapomorfía, a una apomorfía, esto es, a un carácter derivado y compartido por todos los peces mandibulados y los tetrápodos, por todos los descendientes del ancestro de los mandibulados. ¿Cómo están las relaciones filogenéticas? Bueno, haciendo un breve repaso, acá tenemos a los vertebrados, que el término ya no es válido desde el punto de vista taxonómico para todos, porque pues ya Mixini, como pudieron ver en las otras clases, no tiene verdaderas vértebras, o el origen de las vértebras en Mixini, sí, no es una sinapomorfía, tiene un origen diferente. Entonces tendríamos a este gran grupo separado en dos grandes, ¿sí? Los agnatos, los que carecen de mandíbula, donde están los mixinoideos, los cefalaspidomórfidos y los ostracodermos, que ya vieron en las clases que les dejé grabadas. Y luego tenemos al grupo de los mandibulados. Ahora sí, placodermos, tiburones, o los céfalos, que ahorita vamos a hablar de ellos, o quimeras, bueno, la próxima clase, y los teleosteos, ¿sí? O teleostomos, que no es lo mismo, que quiere decir aquellos en donde la mandíbula ha evolucionado más, se ha ido más lejos, donde están los peces óseos, los peces con aletas con radios, los peces de aletas lobuladas y todos los tetrápodos. Acá ven también a los acantodianos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de placodermos y acantodianos, y vamos a hablar precisamente de las relaciones filogenéticas de estos dos grupos que son fósiles, para que vean en dónde están ubicados. Aquí tienen los caracteres que van separando a cada uno de estos grupos, y como ven aquí en los mandibulados, pues es la presencia de mandíbulas, de 3 pares de canales semicirculares en el oído interno, la presencia de dientes con dentina,
la presencia de cinturas internas para el sostenimiento de las aletas o los apéndices que corresponden a la pectoral y pélvica. Y de aquí se van a ir diferenciando de acuerdo a varias características para conformar el resto de los grupos que tenemos que ver en el curso. Como verán, están estrechamente relacionados, comparten un ancestro común con los agnatos, por el hecho de tener una cabeza diferenciada, un cerebro tripartito, la presencia de órganos sensoriales especializados, órganos de los sentidos especializados, el tejido de la cresta neural, que ya hemos hablado como una de las principales sinapomorfías, y el hecho de tener uno o más pares de canales semicirculares. Sí, los canales semicirculares ayudan a los organismos a ubicar su presencia dentro de un medio, son los responsables de que seamos conscientes de las tres dimensiones. En el caso de los que tenemos tres canales semicirculares, esto es a dónde corresponde arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. ¿Sí? Esto se lo debemos a la presencia de estos tres canales semicirculares. Bueno, su posición taxonómica, como pueden ver, pues tenemos al filum chordata con los tres subfila que ya hemos mencionado, el subfilum urochordata, el subfilum cefalochordata y el subfilum craniata, que antes era vertebrata, como está marcado en la diapositiva anterior. Y dentro de craniata tenemos la clase Mixini, que corresponde a las lampreas, ¿sí? Que ya lo vieron en las clases que les dejé grabadas, la clase Cephalaspidomorphi o Petromyzontia, la clase Euconodonta, ¿sí? O conodontos, que es un grupo fósil de posición taxonómica incierta hasta hace pocos años, que ya ahora sí se han puesto como una clase independiente dentro de los craneados, y la clase Ostracodermi, que también ya hablamos de ellos en las clases pasadas, grupos de fósiles que comparten ciertas características y que están puestos como clase más que por ser un grupo monofilético, ¿sí? Se ha puesto por facilidad de comprensión de la taxonomía, dado que aquí están varios grupos de origen incierto. Y ahora vamos a hablar de la superclase Niatostomata con la clase Placodermi, la clase Chondrichthyes, la clase Acanthodi, la clase Osteichthyes, la clase Anfibia, la clase Reptilia, la clase Mamalia y la clase Aves. Bueno, ¿cuáles son los caracteres que van a distinguir a la superclase Niatostomata, los mandibulados? Sí, tres sinapomorfías, la presencia de mandíbulas, la presencia de dientes y la presencia de miembros pareados, ya sean patas o aletas. Hay otros caracteres que no son sinapomórficos, no son compartidos por todos los miembros de la superclase, pero que están presentes en la gran mayoría de ellos. ¿Cuáles son estos otros caracteres distintivos? Las calcificaciones faringeas, esto es el tener el esqueleto branquial interno al tejido branquial, que este esqueleto branquial interno está conformado por arcos calcificados, arcos faringeos calcificados. Entonces ya van a ser, ya no van a ser estas bolsas
flexibles que tienen los mixinoideos y los petromizontes, que tienen los peces bruja y las lampreas, sino que ahora vamos a tener hendiduras que van a tener un soporte óseo allí, un esqueleto con impregnaciones de calcio y que van a darle soporte al tejido branquial. También la parte anterior del cráneo se alarga conformando lo que en anatomía se llama el rostro, la parte anterior del cráneo alargada. Vamos a tener un tipo de osificación del esqueleto endocondral, ¿sí? Se va a mineralizar, se van a depositar carbonato de calcio, fosfato de calcio sobre una base de cartílago para conformar el hueso. Y como les mencionaba yo, la presencia de 3 canales semicirculares en el oído interno, que es lo que nos van a ayudar a determinar nuestra posición con respecto al medio ambiente y con respecto al mantenimiento del tono muscular para el desplazamiento. Cuando nosotros damos muchas vueltas, giramos en torno a nuestro propio eje, nos mareamos. ¿Por qué nos mareamos? Porque se activan todas las estructuras sensorias dentro de los 3 canales semicirculares. Entonces el cuerpo no sabe en dónde estamos, cuál es nuestra posición, y por eso la gente se cae cuando se marea, tiende a irse al suelo, para tener un punto de referencia y esperar a que pase esta hiperactivación de las estructuras sensorias en los canales semicirculares. Entonces, esto nos caemos porque perdemos el tono muscular, se aflojan los músculos, ¿sí? Por el efecto del mareo, no sabemos nuestra posición con respecto al medio y caemos. Esta es la función de los 3 canales semicirculares. Y esto le va a ayudar a un organismo, por ejemplo, marino, acuático, a un pez, un lagarto, a determinar su posición con respecto al medio y su tono muscular, saber que necesita estar aleteando o moviendo la cola para poder seguir nadando y moverla o tenerla, este movimiento de la cola bajo cierta intensidad, que sea normal, así como para nosotros es normal extender, tener los dedos de las palmas de las manos extendidas, no hacemos ningún esfuerzo, porque ahí está concentrado nuestro tono muscular. Para poderlo cerrar, nosotros tenemos que hacer esfuerzo, gastar energía, variar el tono muscular, pero sería muy cansado, o sería un gasto energético muy alto el tener la mano extendida a través de mantener un tono muscular efectivo. Entonces lo mismo sucede con los peces, los organismos acuáticos y el resto de los organismos terrestres. Se tiene que mantener cierto tono de acuerdo al hábitat donde vives, en tu musculatura, para cuando te quieras mover, te quieras desplazar más rápido, etcétera, sí hay un gasto energético considerable para mantener esta posición con respecto al medio. Bueno, origen de la mandíbula. ¿Cómo están conformadas las mandíbulas actualmente? Básicamente, sí, vamos a tener un gran elemento óseo, llamado el palato cuadrado, que es prácticamente lo que se conoce como mandíbula, y el cartílago de Meckel, que es otro elemento óseo que correspondería a nuestra mandíbula, que el nombre técnico correcto es la maxila inferior,
y esta sería la mandíbula superior. Para unirse al cráneo y para fijarse al resto de los elementos esqueléticos, se hace uso de dos cartílagos, uno en la parte superior que se llama el cartílago iomandibular, como pueden ver aquí está la articulación, la unión, y la parte inferior que corresponde al cartílago yoideo. Entonces tendríamos el palato cuadrado, el guión mandibular, el cartílago de Meckel y el arco yoideo. ¿Sí? Entonces aquí tienen ustedes un esquema que propone parte del origen de la mandíbula. Como ven, este sería un agnato. Tenemos los orificios branquiales, las bolsas branquiales, ¿sí? Y después, el siguiente paso en la evolución sería darle soporte a estos elementos. Esta es la abertura branquial, este es el orificio de salida. Entonces, para darle soporte, ¿sí?, se crearon los arcos branquiales que, como vimos, están calcificados, ya van a tener calcio, van a ser estructuras duras. Aquí se va a unir el tejido branquial y en blanco tenemos el orificio branquial por el cual va a salir el agua al exterior. Bueno, algunas teorías presuponen que para la formación de la mandíbula intervienen los tres primeros arcos branquiales. Aquí, como ven, se hipertrofia el tercer arco branquial, esto es, crece, se desarrolla. Estos probablemente se fusionan o se pierdan, ahorita vamos a hablar de esto al respecto. Y lo que correspondería al cuarto arco branquial, dependiendo del autor, de la teoría que se siga, también se va a hipertrofiar para formar el cartílago iomandibular y el arco yoideo. ¿Ok? ¿Cómo se llegó a esta etapa? Aquí tenemos Los peces primitivos tenían una especie de arcos óseos para sostener sus branquias. Los registros fósiles sugieren que, con el tiempo, la selección natural favoreció a los peces cuyos arcos se doblaron e inclinaban hacia adelante hasta que fueron capaces de atrapar la comida que intentaba huir. El arco inferior era móvil. El arco superior les proporcionaba estabilidad. Fue un cambio estructural. Ok. Ahora, lo importante es cómo se llegó a este estado. Y aquí es donde hay diversas teorías al respecto del origen de la mandíbula. En un trabajo de Olson et al. Del 2005, ustedes pueden encontrar parte de estas teorías resumidas en este diagrama que se tiene aquí del lado derecho. Una teoría que se llama la teoría serial, que fue propuesta en 1870 por Gigenborg, dice que la mandíbula y el arco yoideo son, como lo vimos en el video anterior, modificaciones de los arcos branquiales anteriores. Él no entra en discusión cuáles son estas modificaciones. Entonces aquí tendríamos la teoría serial marcadas con la A. Tendremos la posición agnata, como nos lo muestran en el video, ¿sí? Se fusionan los arcos anteriores y vamos a tener el arco mandibular, el arco yoideo y los arcos branquiales posteriores. Esto es lo que se conoce como la teoría serial y es la más simple. A mediados de los años 70, ¿sí?, Bob Schiffer propuso una nueva teoría sobre el origen de la mandíbula. Y esta nueva teoría ha recibido el nombre de origen neomórfico. Y esta teoría proponía que la mandíbula, ¿sí?, derivaba de la interacción
del ectodermo y el endodermo durante la formación del cráneo y que no tenían que ver los arcos branquiales, ¿sí? Esto es, durante el desarrollo embrionario, el ectodermo, la capa más externa de la gástrula, a nivel de la mórula y la gástrula, que es donde se forma el ectodermo, y teníamos el endodermo, uno se va a invaginar, el otro se va a evaginar, y esto va a dar origen a la formación de la mandíbula, sin la intervención de los arcos branquiales. Por eso se le llama origen neomórfico, o sea, sería una forma nueva, de nueva creación. Poco tiempo después, ¿sí?, un estudioso de peces, Jarvik, en 1980, presenta la teoría compuesta. Y dice que el arco premandibular se incorpora al neurocráneo y la mandíbula, se incorpora al neurocráneo y a la mandíbula, que sería una variante ligera de la teoría serial, que es la que está puesta acá. ¿Qué es lo que propone Jarvik? Tenemos el primer arco branquial, que él lo denomina el arco premandibular, el anterior a la mandíbula, ¿sí? Como ven aquí, ustedes, se alarga, se hipertrofia el segundo arco branquial, y este arco premandibular va a contribuir a la formación del neurocráneo. Más adelante vamos a ver cómo. Recuerden que nada más que parte del arco premandibular se va a ayudar al piso del cráneo, al neurocráneo. Otra parte se va a pegar, ¿sí?, al segundo arco branquial, al que se está hipertrofiando, para dar origen a la mandíbula como la conocemos en la actualidad. Y después, en los años 90, ¿sí?, John Mallat propone el origen, que la mandíbula tiene un origen en los arcos branquiales posteriores, no en los anteriores, como presuponen la teoría serial y la teoría branquial. Esto basado en parte del desarrollo embrionario en un tipo específico de peces. Hasta ahí va todo relativamente sencillo, salvo que a partir del año 2000, empieza el auge para proponer estudios nuevos o nuevas teorías sobre el origen de la mandíbula. Bueno, no los vamos a ver todos, vamos a ver algunas de las hipótesis que son más relevantes, y que ustedes las pueden consultar en el trabajo de Miyashita de 2016, que lo tienen ahí en la bibliografía en Moodle para el curso. Básicamente, ¿sí?, tenemos la teoría clásica de Kuratami, propuesta en el 2012, que otra vez hace referencia al origen de los primeros arcos branquiales. Aquí la tienen ustedes, el primer arco branquial, el segundo, el tercero, otros arcos branquiales, como están aquí, y lo que hace es los nervios craneales, con base a la inervación de los nervios craneales. Y en las tres propuestas, ¿sí?, el verde, el color verde, tiene que ver con el predominio o con el dominio
del primer arco branquial, el premandibular, el que se va a perder o se va a unir, se va a modificar de acuerdo a la propuesta del autor. Ajá. El rojo van a ser derivados de, ahora sí, el arco mandibular, de acuerdo con la teoría clásica, ajá, que propuso Jarvik. Y en azul vamos a tener elementos derivados del arco yoideo. Y aquí en esquemas pueden ver cómo él va marcando, ajá, diversos procesos en la formación de la mandíbula a través de estudios embrionarios. ¿Sí? Esto lo hace con base en embriones de peces. Luego tenemos la de Jambier, perdón, en 1996, que propone un nuevo origen a través de el velo. ¿Sí? El velo, este que tienen acá, recordarán que estaba presente ya incluso en algunas asidias, esta estructura, o en Amphioxus, que sirven para seleccionar el alimento. También hay velo en los ostracodermos, y él propone que esta estructura, el velum, es el que va a dar origen a la mandíbula, como pueden ver. Y después Malat, en ese mismo año, salen al mismo tiempo, ¿sí? Y Malat propone que la mandíbula, ¿sí?, va a aparecer como una estructura de bombeo a partir de la barra branquial, igual, pero que en lugar de morder, en lugar de procesar el alimento, va a servir para bombear, para ayudar a bombear mejor el agua que entra a la región faríngea y poder filtrar mejor, capturar mejor las micropartículas o los pequeños organismos planctónicos que existían, y que ya después va a tener la función alimentaria de captura y procesamiento del alimento. Todavía más recientes, tenemos la teoría de Kimmel et al. En el 2001 y luego en el 2003 por los mismos autores, la de Cerny et al. En el 2004, que proponen un origen de la mandíbula a partir de las células de la cresta neural. Ya no los arcos branquiales, sino las células de la cresta neural, ¿sí? Que estas células migran, ¿sí?, hacia la parte anterior, hacia la parte media, van a rodear las barras branquiales, ¿sí?, para dentro de los arcos faringios para conformar la mandíbula. Aquí no serían directamente los arcos faringios, sino las células de la cresta neural, las que van a rodear estos arcos faringios para conformar la mandíbula. Entonces ya no es hipertrofia, ya no es un gran desarrollo de los arcos faringios, sino tendríamos la incorporación de células de la cresta neural. Y luego tenemos la de Kohn en el 2002, que él habla de la expresión de los genes OX faringios, en una lamprea, ¿sí?, de acuerdo al estudio que él hace del desarrollo embrionario, en Petromyzum marinum, es el género Petromyzum de los petromizontes. Entonces dice que este OX6 no existe, en los mandibulares, porque va a dar origen al arco mandibular,
que sí existe en P. marinus, en Petromyzon marinus, y en un estado primitivo, que al perderse este gen, ¿sí? Se va a expresar en la conformación del arco mandibular, y lo hace con base en anatomía comparada con Amphioxus, con la larva de Amphioxus, con la lamprea Petromyzon marinus y la comparación de un pez óseo, el pez cebra. Todavía teorías más recientes, como pueden ver, han surgido bastantes a partir del año 2000. Está Kuratani et al. En 2001 y en 2013, Shingetani et al. En el 2002, Kuratani y él solito en 2004, 2005, 2012, Shingetani con otros autores en el 2005. Todos estos trabajos al respecto de la teoría del origen de la mandíbula tienen como base expresión génica diferenciada de células no equivalentes. Esto es, el origen de la mandíbula se debe a que ciertos genes se van a expresar en ciertos grupos, para conformar la mandíbula. En los agnatos, ¿sí?, los genes semióticos de las células de la cresta neural se van a la región oral. En los mandibulados, estos genes semióticos de la cresta neural se van a los cartílagos paracornales, al cráneo, y a los arcos mandibulares para conformar la mandíbula. Y tenemos la propuesta de Sarney et al., Badeiros y Grum, una en 2010, la segunda en 2012, que la mandíbula surgió por la cooptación, esto es la captura de la expresión génica de estos genes, en la señalización del endotelio de la articulación mandibular. ¿Qué quiere decir esto? Que los genes se van a expresar en otro lugar. A esto se le conoce como la teoría heterotópica, que es la que tienen ustedes aquí marcada en este cuadro. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, lo que va a corresponder a la parte anterior de una lamprea, ¿sí?, un esquema de la parte anterior de la boca de una lamprea y la de un mandibulado. ¿Qué pasa en la lamprea? ¿Sí? Que los genes, estos genes se van a marcar, se van a expresar en la región oral, conformando los labios. ¿Qué pasa en los mandibulados? Que estos genes se van a expresar, bueno, va a haber restricción, ¿sí?, en la formación del arco mandibular. Entonces van a ser genes diferentes los que se van a estar expresando, y esto es lo que va a dar origen a la mandíbula, por eso se le llama heterotopía. Los genes, en lugar de expresarse para formar los labios, se van a expresar para formar la mandíbula. ¿Ok? Bueno, hasta ahí dejamos el origen de la mandíbula. Todavía acaba de salir otro trabajo reciente, más o menos relacionado con las últimas dos teorías que tienen que ver con expresión génica diferenciada. No se las puse porque es básicamente lo mismo con una fecha más reciente y está mejor explicada en los esquemas anteriores. ¿Qué pasa con el origen de los dientes? El otro carácter distintivo de los mandibulados. Antes, y todavía casi hasta el año 2000, por ahí,
Se daba por hecho de que los dientes tenían que ver con la invaginación de la piel que recubría los arcos branquiales. ¿Sí? La piel de los tiburones, ¿sí?, tiene esta estructura, lo que se llama escamas placoideas o escamas placoides, ajá, que sale una espina de la piel, una espina dérmica dirigida hacia la parte posterior. Acá adelante estaría la cabeza, ajá, acá atrás estaría la cola, más o menos tienen esta forma, ¿sí? Y esto facilita el desplazamiento de los tiburones, reduce la fricción con el agua. Entonces, se suponía que si la mandíbula se había originado debido a la hipertrofia de los arcos branquiales, a medida que estos arcos branquiales, ¿sí?, iban creciendo, ajá, la piel se iba metiendo para dar origen a los dientes, ¿sí?, a tenerlos. O sea, los bordes que estaban aquí se fueron metiendo para dar origen a los dientes. Se suponía que, de acuerdo al registro fósil, los dientes provenían de la armadura de los ostracodermos, ¿sí? Y este proceso de evolución estaba acorde con el desarrollo y la evolución de la mandíbula. Pues esta teoría perduró durante un montonal de años, casi hasta el año 2000 se consideraba vigente. Ajá. El problema fue cuando empezaron a aparecer dientes, ajá, diferentes y anteriores en el registro fósil. Ajá. Entonces, las teorías recientes proponen que el origen de dientes tuvo una evolución independiente de la mandíbula. Y todo esto surgió básicamente con dentículos que se encontraron en el registro fósil que corresponden a dientes de los conodontos. Ajá. Y estos dientes filogenéticamente preceden a los dientes de la mandíbula. Estos dientes se encontraban, aquí tienen ustedes una estructura, en la faringe. Entonces los dientes aparecen primero en la faringe que en la mandíbula. Y estos dientes, incluso cuando se empezaron a encontrar en el registro fósil, fue muy difícil determinar a qué correspondían. Se pusieron como insertas edis, si no se sabía a qué organismo correspondían, y algunos los ponían pues relacionados con los cordados, otros no, los sacaban, los ponían con los ketognatos, etcétera, hasta que se encontró un fósil completo de conodonto y se pudo ver que era una estructura faríngea, conformaban una estructura faríngea a manera de cono, por eso el nombre de conodontos, ajá, y que tenían dientes en la faringe. Ajá. Entonces los dientes tuvieron un origen anterior a la mandíbula. Ajá. Entonces teníamos antes, ¿sí?, que los dentículos dérmicos presentes en los tiburones podían corresponder a los dientes. Después del descubrimiento de los conodontos surgieron otras teorías. Una de ellas, la más aceptada en la actualidad, es que tiene que ver con el origen neomórfico entre el ectodermo y el endodermo, y está apoyado por aspectos que se han encontrado en placodermos. Aquí tienen ustedes una imagen al microscopio donde se detallan algunas características de los dientes de Dunkleosteus, este pez gigante, ajá, que les digo ahora ya se ha vuelto estrella de cine. Entonces, aquí al hacer un análisis con nuevas técnicas de microscopía,
se ve que hay aspectos de los dientes que probablemente tuvieron un origen diferente y que complementaban la función de la mandíbula. Estos no son dientes verdaderos, ¿sí? Son filos, rebordes que aparecen en las mandíbulas de Dunkleosteus. Después, mediante estudios de genéticos en grupos de peces, se ha encontrado, y incluso en anfibios, se ha encontrado que los dientes en la mandíbula se van a conformar por la interacción entre el ectodermo y el endodermo. Y aquí tienen ustedes la parte del ectodermo que corresponde del endodermo en rojo, y la parte del ectodermo en verde. Entonces, partiendo de una estructura como la que se tiene en un agnato, vamos a encontrar que para la formación de la boca, ¿sí?, el ectodermo penetra, dando origen a dientes, pero el endodermo va a evaginarse, a salir. Aquí hay una invaginación, aquí hay una evaginación, para conformar también dientes. ¿Sí? Entonces, esta interacción entre el ectodermo y el endodermo es lo que va a dar origen a la nueva teoría sobre la aparición de los dientes. ¿Qué implicaciones tiene la aparición de la mandíbula y los dientes? Pues muchas, y muy importantes desde el punto de vista evolutivo. Estas estructuras, la mandíbula y los dientes, obviamente van a servir para cortar y macerar y para hacer asimilables ciertos alimentos. Antes los organismos se alimentaban de partículas en suspensión, sí, eran micrófagos. Todavía seguimos siendo micrófagos hasta la actualidad. La mayoría de los organismos procesamos el alimento, lo trituramos en la boca, y se pasa al estómago, y en el estómago se muele. Dependiendo del grupo, pues ya va a haber digestión ahí en el estómago, pero la principal función del estómago muscular, es triturar el alimento, hacerlo a partículas pequeñas que sean degradables y poder ser asimilables. Pues al poder cortar y macerar, ¿sí?, se va a poder aprovechar alimento más grande, peces más grandes, organismos más grandes, y no quedar solo a la expensa de las partículas en suspensión que había en el agua. Esto va a traer como consecuencia el desarrollo de hábitos depredadores en el sentido amplio, ¿sí? Se va a ver favorecida la herbivoría, se van a poder depredar vegetales grandes, algas grandes, se van a poder moler, triturar, y obviamente la carnivoría. El pez grande se va a poder comer al pez chico, ¿sí?, y se va a poder comer crustáceos más grandes, moluscos más grandes, etcétera. Entonces, esto, el tener una mejor alimentación, el poder desarrollar mejores hábitos alimenticios, va a traer como consecuencia un incremento en la talla. Si te alimentas mejor, creces mejor. Además de favorecer el crecimiento, ahora los organismos van a contar con una estructura de defensa. Recordarán de los primeros videos que vimos, donde se hablaba de los euriptéridos, ¿sí?, que estaban cazando allí a Jaicowites. Jaicowites, la única estructura de defensa que tenía cierta protección en el cráneo, que realmente le servía de poco ante el ataque de los euriptéridos. Ahora ya no se va a tratar de huir, ahora se puede defender, se puede morder, se puede triturar un euriptérido, y entonces va a haber una mejor
defensa, va a tener una estructura de defensa los organismos. También va a ser muy importante para sujetar y manipular objetos en la boca, ya sea con fines de alimentación, pero también se le va a poder dar otros fines. Ajá. Vamos a ver que la boca va a servir para sujetar a las hembras durante el proceso de reproducción. Vamos a ver que la boca va a servir para cargar piedras o algunas otras estructuras para defender el nido. En algunos casos, la mandíbula va a servir de refugio a las crías. Va a haber organismos, peces, anfibios, y otros que van a cargar a sus crías en la boca. Entonces esto le va a ayudar a sujetar y a manipular objetos. Va a propiciar el desarrollo de nuevas conductas, ¿sí? De una nueva conducta sexual, de una nueva conducta paternal, de un nuevo cortejo. Entonces esto va a traer como propiciar un mejor desarrollo de los organismos. Entonces, además de estar mejor alimentados, de ser más grandes, de tener una estructura de defensa, de poder sujetar y manipular objetos, esto trae como consecuencia el desarrollo de nuevas conductas que también van a favorecer el desarrollo del cerebro y de los órganos de los sentidos. Ajá. Se va a establecer un mecanismo de retroalimentación. En la medida que tengas una mejor mandíbula, vas a poder mejor, vas a crecer mejor, vas a tener mejores órganos de los sentidos, te vas a poder defender mejor, vas a poder dejar descendientes mejores con nuevas conductas, y esto va a favorecer el desarrollo del cerebro y de los órganos de los sentidos. Y si tienes un mejor cerebro y mejores órganos de los sentidos, pues vas a poder depredar mejor, comer mejor, etcétera. El otro carácter del cual hablamos como distintivo, como las sinapomorfías de los mandibulados, es el origen de los miembros pares. Ajá. También ha habido varias teorías. ¿Sí? La teoría más antigua y que fue muy aceptada fue la de Gigi Borg en 1876. Y otra vez se le echa la culpa a los arcos branquiales, a la hipertrofia de los arcos branquiales. Gigi Borg decía que si los arcos branquiales, los anteriores, se desarrollaron para conformar la mandíbula, ajá, los que estaban detrás, por efecto de la succión, ajá, y para hacer más eficiente la circulación del agua, se pudieron desarrollar hacia los lados, ¿sí? Ir haciendo más eficientes hacia los lados y hasta llegar a conformar una estructura como una aleta. Ajá. Entonces tenías aquí el arco branquial, el tejido branquial, estas estructuras de soporte. Esto fue creciendo, se fue hipertrofiando hasta conformar una aleta con un eje y estructuras de soporte. Ajá. Él agregaba que había estructuras homólogas en la cintura pectoral, ajá, y los cartílagos extrabranquiales. Pero desde el principio esta teoría tuvo muchas objeciones, tuvo muchos detractores. ¿Por qué? Porque podía aplicar para la cintura pectoral, ¿sí? Pero no hay arcos branquiales en la cintura pélvica. Entonces, ¿cuál es el origen de la cintura pélvica y de las aletas pélvicas? ¿Sí? En la parte anterior, pues hay arcos branquiales y se puede originar una aleta a partir de esos arcos branquiales. Pero en la parte posterior no hay arcos branquiales. Entonces, ¿cómo explicas el origen de aletas posteriores, de aletas pélvicas? Ajá. La otra es que las cinturas durante el desarrollo embrionario, estos son los huesos que van a soportar
las extremidades, las aletas, nunca exhiben características de arco branquial, no se parecen para nada en el desarrollo evolutivo, que el origen embrionario y la inervación son muy diferentes en los arcos branquiales y en las aletas, además de que no hay ninguna evidencia fósil que soportara la teoría. Ajá. No obstante todas estas objeciones, ha habido apoyos recientes a esta teoría, ajá, basados en mecanismos de regulación genética del arco branquial y los apéndices. Aquí tienen el trabajo de Gillis en 2009, este trabajo que tienen ustedes aquí, ilustrado aquí, donde propone, otra vez, apoya la teoría de Gegenbaur de esta manera. Aquí tienen ustedes, estudiando tiburones, ¿sí?, las semejanzas que existen entre el desarrollo del arco branquial, ajá, y aquí una raya y el embrión de pollo, ajá, para formar la aleta y el arco branquial. Otra vez tiene los mismos contras, ¿sí?, que tenía la teoría de Gegenbaur. Ajá. Entonces, las cinturas y las aletas de la región anterior pues están bien, pero las aletas pélvicas deberían de tener un origen filogenético posterior de acuerdo a esta teoría, y no hay manera de explicar este origen. Hasta ahora hay trabajos más recientes, otra vez con expresión génica diferenciada, pero de eso luego hablaremos. La teoría que fue más aceptada y que proliferó hasta mediados de los años 2000, ajá, es la llamada teoría del lóbulo lateral o teoría de Balfour. ¿Sí? Pueden ver en 1881, ajá, y prácticamente, como les digo, hasta 2008, ajá, 2009, todavía estaba vigente la teoría del lóbulo lateral. ¿Sí? ¿Qué dice esta teoría de Balfour? Pues que había un pliegue, un lóbulo lateral a todo lo largo del organismo, ajá, que iba desde la región branquial al ano, y que para hacer más eficiente la natación se originaron aletas discretas. Esto es, este lóbulo se fue partiendo para dar origen a aletas más eficientes para la natación, y que hubo una selección natural para la reducción de este número de aletas para incrementar la eficiencia evolutiva de las mismas. ¿Qué apoyos tenía la teoría de Balfour que la hizo permanecer durante más de 200 años? Ajá. Pues uno era la presencia de los pliegues metapleurales en Amphioxus. Esta región, ajá, aquí tienen ustedes, este es el pliegue metapleural en Amphioxus, ¿sí? Dos rebordes de la piel que están en la región ventral, paralelos. Aquí tienen ustedes un corte histológico de esta región. Estos son los pliegues metapleurales. Aquí está el endostilo, que es esta región que tienen aquí marcadas, los testículos. Ok. Entonces, otro apoyo a esta teoría es que en el registro fósil hay un grupo que se llaman los anáspidos, ajá, que tienen una aleta ventral prácticamente a todo lo largo del organismo, desde la región branquial hasta la región anal. Y además se encontraron anáspidos con un origen fósil más reciente, en el cual esta aleta ya se había reducido, y además el soporte para la misma
se había hipertrofiado, se había modificado, se había hecho más fuerte, más robusto, más eficiente para facilitar el desplazamiento en este grupo de anáspidos. Ajá. Y la tercera, que estaba a su favor, era el número de aletas en los acantodianos, este grupo del cual vamos a hablar ahorita a continuación, que llegaron a tener hasta 7 aletas laterales. ¿Qué contras tenía? Que las aletas y la cintura pélvica otra vez están restringidas a la región anterior, ¿sí? Las aletas pélvicas debieron tener un origen filogenético posterior que no lo explica esta teoría. No obstante, la teoría del lóbulo lateral ha tenido apoyos bastante recientes. Ajá. En el 2002 salió un trabajo de Tanaka, ¿sí?, sobre expresión de los genes OX en la región pélvica, en la región pectoral y en la región pélvica en varias especies de tiburones. Entonces aquí tienen ustedes, ¿sí?, en el embrión, ¿sí?, de este tiburón que le agarra como ejemplo, en toda esta región vamos a encontrar la expresión de los genes OX, ¿sí? Y esta expresión se va a ir reduciendo hasta quedar restringida a la región anterior y a la región posterior. Aquí tienen ustedes marcado el desarrollo embrionario de este organismo y él marca, ¿sí?, los somitos correspondientes a la región 5, a la región 13, y entre esta región se da la expresión de los genes OX y se forma un pequeño reborde. Ajá. Lo mismo va a corresponder entre la región 27 y la región 36, donde vuelve a surgir otro pequeño reborde. Esto lo hace también los genes OX, los tiñen, dan una tinción diferenciada, ajá, marcando la región pélvica y la región pectoral. Son la pectoral, la región anterior, la región pélvica, donde se están expresando los genes OX y está viendo el surgimiento de rebordes, como están indicados aquí. Y esto lo hace, aquí tienen ustedes, el proceso de desarrollo embrionario, ajá, en la región pectoral para 4 grupos de tiburones, ajá, y acá en la región pélvica. Freitas en el 2007, ajá, hace lo mismo, determinando, apoyando esta teoría y proponiendo el origen distal de las aletas pélvicas, que era el problema, a través de expresión génica con base a los genes OX. Ajá. Y además lo completa con varios grupos, no solo los tiburones, sino estudia esta expresión génica en peces, ajá, en 2 grupos de peces y en el ratón, y va a ver que esto tiene además relación con la estructuración de las cinturas pélvicas, de los huesos de soporte de las aletas. Entonces este es el apoyo reciente que ha recibido esta teoría del lóbulo lateral, pero ahora con base en expresión génica diferenciada, expresión de los genes OX. ¿Qué implicaciones tiene la aparición de los miembros pares? Pues obviamente una mayor eficiencia locomotriz. Los organismos, al tener aletas, se pueden mover mejor, pueden nadar mejor, pueden tener movimientos más rápidos y controlados con un menor gasto energético. Además de ser una estructura, ¿sí?, las aletas es el origen de
de los miembros pareados con un gran potencial evolutivo, ¿sí? Formando aletas de peces, las patas de los tetrápodos, las alas en las aves, y estas estructuras van a favorecer una gran radiación adaptativa, les van a permitir alcanzar, penetrar en otros ambientes para favorecer la alimentación. Entonces, a partir de del tener los miembros pares, se va a dar la verdadera conquista de los mares, los ríos, la tierra y el aire. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los dos primeros grupos de mandibulados, aunque ahora lo de primeros está un tantito en discusión, pero vamos a verlo con respecto al registro fósil. Bueno, los placodermos. Los placodermos es un grupo polifilético. Otra vez no es un grupo natural. Es un grupo que está metido ahí por tener ciertos caracteres en común. Es más un nivel de organización que un verdadero grupo taxonómico. ¿Qué caracteres tienen en común? Ser los mandibulados más primitivos, tener también armaduras óseas que recubren el cuerpo, van a tener menor protección, pero van a ser más ágiles por las aletas, por tener miembros pares, van a invadir las aguas dulces y las marinas, ya no hay espiráculo, después vamos a hablar de espiráculo en los tiburones, ¿sí? Hay una osificación de los arcos emales y neurales. Recordarán cuando hablábamos de las vértebras que tenían dos proyecciones, una espina en la parte dorsal, ¿sí? Que iba a constituir el arco neural, ¿sí? Y en medio de esta espina va a pasar la médula espinal, y los arcos emales, que eran dos prolongaciones en la parte ventral de la vértebra por la cual van a pasar las aortas. Entonces, hay 7 órdenes de placodermos y 200 géneros que por facilidad taxonómica para manejarlos se han agrupado en una sola clase. De ahí varía el criterio del autor. Muchas de las propuestas recientes es que estos 5 o 7 órdenes sean considerados clases independientes, ¿sí? Que no sean la clase Placodermis, sino que sean cada uno de estos corresponda a una clase. Y es el grupo de peces que tuvo mayor diversidad en el Devónico. Recuerden, el Devónico es la edad de los peces, pues los placodermos dominaron el Devónico. ¿Cómo están constituidos? ¿Sí? Aquí tienen ustedes un esquema de la anatomía externa. Una mandíbula fuerte, placas dentarias, ¿sí? Un escudo cefálico, una articulación que va a permitir mover, abrir más la cabeza, mover la cabeza, abrir más la boca. En algunos libros lo van a encontrar como charnela, un escudo torácico más corto que el de los ostracodermos, más ligero, cuerpo desnudo o en algunos casos escamas pequeñas, una aleta dorsal, ¿sí? Una larga aleta caudal heterocerca, ¿sí? Y las aletas pareadas, tanto las pélvicas como las pectorales. Échenle un ojo a esta página web que tienen ustedes acá abajo para que se den una idea mejor de cómo estaban caracterizados los placodermos. Los placodermos recientemente se han puesto de moda. ¿Por qué? Porque en ellos se ha encontrado, se ha propuesto el origen de la fertilización interna y de la placentación. En algunos libros ustedes van a encontrar que la fertilización interna y la placentación es uno de los grandes aportes evolutivos de los tiburones, que los tiburones son
los primeros organismos en tener placenta y en tener fertilización interna. Pues estudios relativamente recientes, el primero en el 2009, el otro en el 2017, han hecho o han puesto de manifiesto que la fertilización interna y la placentación se dieron a cabo en un grupo de placodermos. Aquí tienen una imagen del registro fósil en la cual se basan estos autores para proponer el origen de la fertilización interna. ¿Sí? Aquí dicen que hay embriones en el interior de un pez. Entonces, si hay embriones en el interior, tuvo que haber fertilización interna. No puede ser fertilización externa y que se meta el óvulo adentro de la hembra para ahí desarrollarse en una placenta. Pues no, tuvieron que haber habido fertilización interna, fecundación interna y una protección del embrión interno mediante el proceso de placentación. Aquí tienen ustedes una ampliación de la imagen. Yo con ojos de biólogo, pues la verdad no encuentro para nada dónde están los embriones. Pero pues los paleontólogos dicen que sí. Incluso aquí tienen un esquema de cada una de las partes que ellos proponen, ¿sí? Para determinar la presencia de embriones en esta imagen que ustedes están viendo. Y acá tienen ustedes, ¿sí?, una propuesta de el desarrollo de la fertilización interna en los diversos grupos de placodermos, en algunos géneros de placodermos, hasta llegar a los tiburones actuales. En estos grupos que tienen ustedes marcados aquí con cuadrito, ya hay la presencia de claspers en los machos. Aquí está la aleta pélvica y está en la presencia de los claspers en el grupo de los antiarcos de los tiburones. Y las hembras, aquí tienen los claspers en los machos, y aquí tienen ustedes en las hembras unas estructuras que servían para favorecer la copulación de los machos. En otro grupo, los pictodóntidos, que tienen ustedes aquí otro grupo de placodermos, en los cuales también se han encontrado fósiles. Aquí tienen ustedes, en este silo que correspondería a los claspers, y en esta la parte de la fertilización interna, la osificación interna, que favorecería que estos organismos tuvieran los claspers. ¿Sí? Este en artrodiros, este en pectodíntidos, que son grupos de placodermos. Este grupo, los osteícteos, que no tienen fertilización interna ni claspers, se considera que perdieron estas estructuras durante el desarrollo del proceso evolutivo. Este sería un retraso en la evolución, ¿sí?, a una fertilización externa. ¿Sí? Se perdió la capacidad de formar los claspers que ya tenían sus ancestros. Entonces aquí tienen igual la ganancia marcada en verde, la pérdida en el círculo verde vacío, y la ganancia del cartílago para favorecer los claspers como lo tienen actualmente los tiburones. Ahora vamos a ver un video de cómo proponen. Esta fue una animación hecha en el 2014 y presentada en Nature, una de las revistas más prestigiosas de la investigación científica. Aquí tienen los claspers, el macho, la hembra, las placas genitales de la hembra para favorecer la cópula. Y aquí tienen ustedes una ambientación
radiación, lo que se hace parte de un cortejo muy simple entre estos grupos, ajá, y el macho que va a fertilizar a la hembra. Como proponen estos autores que se dio la cópula y la fertilización interna para originar la placentación. Uh-huh. Bueno, después de esta película 3X, ¿cómo estaba la radiación adaptativa de los placodermos? Les decía que fue el grupo más abundante en el Devónico, de la edad de los peces. Ajá. Aquí tienen un ancestro probable de los placodermos. Como ven, las relaciones filogenéticas entre ellos son inciertas, que se debieron originar a mediados o a fines del Ordovícico para dar origen, en este caso, este autor considera a 6 grupos, a 6 clados de placodermos, ¿sí? Los acantotorácicos, los renididae, los antiarqui, los pectalictidae, los pictodontidae y los artrodira. Uh-huh. Les digo, hay autores que consideran 7, hay autores que fusionan algunos de estos y los consideran 5. Uh-huh. Y por acá tienen la relación filogenética con los peces cartilaginosos, con los tiburones, ajá, y con los acantodianos, en esta propuesta que nos hace este autor, y hacia acá el origen de los peces óseos. Uh-huh. ¿Por qué se extinguieron ostracodermos y placodermos? Ostracodermos, pues sí hay más o menos razones obvias, ¿sí? Tenían una alimentación deficiente, un nado deficiente, ajá, tenían que andar en el fondo comiendo detritus orgánicos, microorganismos pequeños, mientras que los placodermos, pues, se los comieron, ajá, se comieron a sus padres, aquí como Dunkleosteus, ¿no? Que les digo es la estrella de los placodermos. Ahora, ¿por qué se extinguen los placodermos? Aquí sí no hay razones obvias, no hay cambios drásticos ambientales, ajá. Algunas obviamente pues tuvieron estructuras aberrantes, ajá, grandes espinas, les digo, algunos se han encontrado varios pares de aletas que los hacían menos eficientes. Entonces no se sabe realmente el por qué se extinguieron los placodermos. La teoría más aceptada, la más probable, es que fue debido a la competencia con tiburones y peces óseos que estaban mejor armados, mejor estructurados para favorecer la conquista del medio acuático, tanto de aguas dulces como de aguas salobres. Ajá. ¿Qué pasa con los acantodianos, el otro gran grupo de mandibulados fósiles? Ajá. La clase Acantodi viene del griego acanthos, que significa espina, y la traducción literal de Acantodi sería espinosos. En algunos libros los van a encontrar ustedes traducidos como tiburones espinosos, lo cual es inapropiado, y muchos autores modernos están sugiriendo que no se utilice esta terminología, porque ni son tiburones y la verdad es que sus espinas no corresponden a espinas óseas tal y como las conocemos en la actualidad. Ajá. También antes estaban considerados como el ancestro de tiburones y peces óseos, que de aquí se habían originados. Esto ha sido rebatido muy recientemente, bueno, todavía se sigue debatiendo, pero la evidencia pues parece ser que esto no es cierto. ¿Cómo fueron caracterizados estos organismos?
por la presencia de 2 grandes aletas dorsales, ajá, y hasta 7 pares de aletas ventrales, como las tienen señaladas aquí en este esquema. Ajá. Las aletas no eran carnosas, eran membranosas y estaban soportadas por gruesas espinas. Aquí tienen ustedes, ajá, un ejemplo, una espina gruesa, una membrana, otra una espina larga, menos gruesa, una membrana y ya elementos cartilaginosos dándole soporte a las aletas. Aquí tienen ustedes una imagen del fósil, ¿sí? De cómo estaban conformadas estas espinas en el pez y una imagen de la piel de estos organismos, ¿sí? Una ampliación de esta región, aquí la tienen y pueden ver que tenía pues, escamas muy características, un tanto parecidas por su posición y su forma a la de los tiburones, pero con una serie de canales que favorecían la disminución de la fricción, un lado más favorable. Más imágenes del registro fósil para que tengan ustedes una idea cómo estaban constituidos. ¿Sí? Pueden ver aquí restos de una aleta, otra por la parte de abajo. ¿Sí? Las 2 grandes dorsales, este que tuvo 3 o 4 aletas dorsales, 2. Entonces, una buena diversidad en el registro fósil. De los acantodianos, vamos a ver que hubo 3 grandes grupos, que están representados por el género que reúne más las características para distinguir a los grupos. ¿Sí? Los climatiformes, que están representados por el género Climatius, los ixnacantiformes por el género Ixnacanthus y los acantodiformes por el género Acantodi. El género mejor conocido, que hay mayor y mejor registro fósil, es el género Climatius, este que tienen ustedes aquí. Los primeros fueron marinos, ¿sí? Pero los más avanzados y exitosos se encontraron en depósitos fluviales, que es lo que corresponde a los acantodiformes. Estos invadieron las aguas dulces, se encontraban en los ríos. La mayoría fueron peces pequeños de 10 centímetros, les cabían fácilmente en la palma de la mano, pero hubo algunos que sí alcanzaron 1 metro de distancia, o sea, un pez ya considerable de lo que correspondería a un bacalao, a un buen robalo en nuestros días. El cuerpo tenía forma de huso, fusiformes, y todos tenían todavía una cola heterocerca. Estaban cubiertos de escamas óseas, ya vimos en la imagen anterior, romboideas en forma de rombo, ensanchadas en la región de la cabeza, y por la parte interna, bueno, aquí tienen imágenes de cómo estaban conformadas sus escamas, su piel. La parte interna tenía un esqueleto formado de cartílago, eran cartilaginosos, pero algo que también mantuvieron este grupo y por lo cual se consideraban el ancestro de peces óseos y de tiburones, tenían un esqueleto cartilaginoso como lo tienen los tiburones, tenían escamas romboideas como lo tenían los tiburones, pero tenían un hueso opercular, este que ven aquí, que va a ser un carácter distintivo de peces óseos. Entonces era una mezcla, además el cráneo estaba osificado en parte, entonces
como les digo, una mezcla, al parecer una transición entre un tiburón y un pez óseo. Tenía suspensión mandibular autostílica y esto no nos da tiempo de verlo. Vean los tipos de suspensión mandibular, diostílica, autostílica, anfistílica, búsquenle ahí en internet, ¿sí? Suspensión mandibular o articulación mandibular, y van a encontrar ahí un pedacito, incluso con esquemas, de que esto tiene que ver de cómo está unida la mandíbula al cráneo. Y bueno, la tendencia evolutiva que se puede observar en el grupo es la reducción en el número de aletas, el adelgazamiento de las espinas, para hacer organismos con un tipo de natación más eficiente. ¿Dónde está su posición filogenética? ¿Sí? Bueno, ha variado bastante en el transcurso del tiempo. Aquí tienen un esquema de una posición filogenética que propone Romer, que es el padre de la paleontología de vertebrados, en 1995. Y Romer considera a los acantodianos dentro de los placodermos. Como ven aquí, placodermi, todos en rojo y están metidos a los acantodianos, aunque también su origen filogenético es incierto. Después tenemos aquí otra representación de sus relaciones filogenéticas. Y este autor propone que los acantodianos estuvieran cercanos a los placodermos. Como ven, grupo exitoso desde el silúrico hasta el pérmico. Fue un grupo bastante exitoso y también con cierta afinidad hacia los tiburones, hacia los peces cartilaginosos, hacia los condrictios, pero bastante alejado de los osteícteos, de los peces óseos. Después, más recientemente, ha habido varias propuestas. Una de las principales es que Acantodi no es un grupo monofilético, sino que probablemente sea un grupo polifilético. Entonces tendríamos aquí, según este autor, el origen de los verdaderos mandibulados. Acá mete Gnatostomata, los mandibulata, con 3 grupos de placodermos, según él. Luego un gran grupo que ya corresponde, según este autor, a los verdaderos mandibulados, donde están los acantodianos, con un doble origen, relacionado con los peces cartilaginosos, y otro grupo de acantodianos que se originó filogenéticamente después y que va a estar más relacionado con los peces óseos. En 2015 surge una nueva propuesta, donde Acantodi es un grupo claramente polifilético, fósil, pero con una estrecha relación entre osteícteos y condrictios, dentro del clado de los Eugnatostomata, separado de los placodermos, pero bastante relacionado filogenéticamente con los peces óseos y con los tiburones. Ok, hasta ahí la clase del día de hoy.